En el miembro anterior encontramos primero la región de la espalda y del brazo. En la espalda, como base ósea, tenemos la escápula y en el brazo el húmero. Entre ellos se forma la articulación escapulohumeral o del hombro. Como músculos laterales de espalda y brazo tenemos primero el músculo deltoides, que tiene una porción acromial y una porción escapular. La porción acromial, por medio de un tendón, se origina del proceso acromial de la escápula. Y la porción escapular, a través de la aponeurosis, se origina del cartílago de la escápula y de la espina de la escápula, así como del borde caudal de la escápula. Las dos porciones se insertan en la tuberosidad deltoides del húmero. Este músculo flexiona la articulación del hombro y abduce el miembro. El músculo supraespinoso, que se aloja sobre la fosa supraespinosa, se origina del cartílago de la escápula y la espina de la escápula. Y para insertarse tiene dos tendones que se van a insertar en las tuberosidades lateral y medial del húmero. Este músculo extiende la articulación del hombro. El músculo infraespinoso, que se aloja en la fosa infraespinosa de la escápula, se origina desde el cartílago de la escápula y la espina de la escápula, y se inserta en la tuberosidad lateral del húmero. Este músculo flexiona el hombro y actúa como ligamento colateral lateral de la articulación. El músculo redondo menor se origina desde el borde caudal del cuello de la escápula y se inserta en el tubérculo redondo menor distal a la tuberosidad mayor del húmero. Este músculo flexiona la articulación del hombro. El músculo tríceps braquial está conformado por la cabeza mayor o larga, la cabeza lateral y la cabeza media. La cabeza lateral se origina desde el borde caudal de la escápula. La cabeza lateral se origina desde la línea tricipital en el cuello del húmero. Y la cabeza medial se origina desde la superficie caudomedial del húmero. Las tres cabezas se van a insertar en el olecranón. Como acción, la cabeza mayor flexiona la articulación del hombro y en conjunto con las otras tres extienden la articulación del codo. El músculo anconio se origina desde la fosa del olecranón en el húmero y se inserta en el olecranón de la ulna. Este músculo extiende la articulación del codo y tensa la cápsula articular. El músculo braquial, que se encuentra en la surco musculoespiral, se origina desde el borde caudal del cuello del húmero y se inserta en la tuberosidad radial y el borde medial del radio. Este músculo flexiona la articulación del codo. El músculo bíceps braquial se origina desde la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y se inserta en la tuberosidad radial, en el ligamento colateral lateral del codo y en la fascia del antebrazo. Este músculo flexiona la articulación del codo y fija el hombro. En la superficie medial de espalda y brazo encontramos el músculo subescapular, que se origina desde la fosa subescapular en varios vientres que se unen en un tendón para unirse e insertarse en la tuberosidad medial del húmero. Este músculo flexiona la articulación del hombro y aduce el miembro. El músculo redondo mayor se origina desde el ángulo y borde caudal de la escápula y se inserta en la tuberosidad redonda mayor del húmero. Este músculo flexiona la articulación del hombro.
El músculo coracobraquial se origina desde el proceso coracoides de la escápula y se inserta en el borde medial del húmero. Este músculo flexiona la articulación del hombro y aduce el miembro. El músculo gran dorsal o dorsal ancho, que hace parte del cinturón escapular, se origina desde la fascia toracolumbar y se inserta en la tuberosidad redonda mayor del húmero. Este músculo desplaza caudalmente el miembro y contribuye a flexionar la articulación del hombro. El músculo tensor de la fascia antebraquial se origina del borde caudal de la escápula y de la aponeurosis del gran dorsal y se inserta en el olecranon y en la fascia del antebrazo. Este músculo extiende la articulación del codo y tensa la fascia del antebrazo. En la región del antebrazo encontramos el radio y la ulna, que conforman el codo con el húmero. Los huesos del carpo formando la articulación del carpo, los metacarpos, la primera falange que forman el menudillo, la segunda falange forman la cuartilla y la tercera falange que nos conforma la articulación interfalángica distal. Aquí encontramos músculos extensores, cráneo lateralmente y los músculos flexores caudo-medialmente. Entre los músculos extensores tenemos el extensor carporadial que se extiende desde la cresta supracondilia y la fosa radial hasta la tuberosidad metacarpiana. Este músculo flexiona el codo y extiende el carpo. El músculo extensor digital común está formado por un vientre medial y uno lateral. El vientre medial o extensor digital 3 se origina desde el epicóndilo lateral y la fosa radial del húmero y se inserta en las falanges del tercer dedo. El vientre lateral está conformado por una parte superficial y una profunda. La rama superficial se origina del epicóndilo y la fosa radial del húmero y la profunda del radio. Acompaña al extensor digital 3 y a nivel del menudillo se divide en dos tendones que se van a insertar en los procesos extensores de las terceras falanges de los dedos 3 y 4. Este músculo flexiona el codo y extiende carpo y dedos. El músculo extensor digital lateral se origina desde la fosa radial, el epicóndilo lateral del húmero y de la porción lateral de la ulna y se inserta en la segunda falange del cuarto dedo. Este músculo flexiona el codo y extiende carpo y el dedo 4. El músculo abductor digital largo 1 se origina del borde lateral del radio y la ulna, pasa por la cara dorsal hacia medial del carpo y se inserta en la parte proximal del metacarpo. Este músculo extiende la articulación del carpo. Dentro de los flexores, el único flexor que hay por lateral es el ulnar lateral, que se origina desde el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el carpo accesorio. Este músculo extiende el codo y flexiona la articulación del carpo. Medialmente encontramos los músculos flexores, donde está el pronador redondo, que se origina desde el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el borde medial del radio. Este músculo en el bovino flexiona ligeramente el codo. El flexor carporadial, que se origina desde el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la parte proximal del gran metacarpiano. Este músculo flexiona la articulación del carpo. El flexor carpo-ulnar se origina desde el epicóndilo medial del húmero y la parte medial del olecranon y se inserta en el carpo accesorio. Él extiende el codo y flexiona el carpo.
El músculo flexor digital superficial tiene una porción superficial y una profunda. Se originan desde el epicóndilo medial del húmero y distalmente se insertan en las superficies palmares de las segundas falanges de los dedos 3 y 4. Este músculo extiende el codo y flexiona carpo y dedos. El músculo flexor digital profundo tiene una cabeza humeral, una cabeza ulnar y una cabeza radial. La cabeza humeral se origina desde el epicóndilo medial del húmero, la ulnar se origina desde la cara lateral del olecranón y la radial de la superficie caudal del radio. Los tres se unen y forman un tendón que se divide para los dedos 3 y 4 para insertarse en los tubérculos flexores de estos dedos. Este músculo flexiona el carpo y los dedos.